Pues bienvenidos todos a una nueva charla de ciclo de conferencias de RoboTrader de este año. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Díaz, que se estrena en estas charlas, pero que lleva ya mucho tiempo en los mercados, sobre todo en opciones. Colabora con RoboTrader con un curso de trading con opciones a quien tenga la mejor gestión del riesgo, el mejor ratio RoboTrader en la competición. Y llevo una escuela que se llama Opciones Call y Put, como a lo mejor ya os lo comenta él. Pues muy bien, José Luis, nos vas a hablar de un sistema clásico mejorado con opciones financieras, muy interesante para aquellos que se quieran dedicar al trading automático también. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a comenzar. Como ha dicho, el título de la charla se llama Un sistema clásico mejorado con opciones, con opciones financieras, que realmente es el punto 3 de lo que vamos a ver hoy. Bueno, los puntos, la agenda de esta charla, primero haré la presentación, luego voy a ver este punto número 2, que es qué significa la prima de una opción. Realmente lo que busco es que veáis cómo trabaja un modelo de valoración de opciones y si alguno se atreve, que cuantitativamente le pueda meter mano. Luego vamos a ver estilos de operativa con opciones financieras. Hay muchos subyacentes. eh, Hay que elegir opción call, opción put. Hay que elegir expiraciones. Hay cientos de strikes. Y bueno, todas esas posibilidades, al final se arman estrategias y de ahí vienen de, los estilos de la operativa. Y luego para finalizar, el punto 4 veremos un sistema clásico con opciones financieras. Si tenéis alguna pregunta, las vais soltando ahí en el chat y al final las empezamos una por una y las contestamos todas. Calculo que aproximadamente nos puede llevar una hora en verlo todo. Bueno, antes de nada, el descargo. La información aquí contenida se expone en título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni obligación, oferta o invitación para realizar operaciones o transacciones. Dicha información tampoco constituye un reflejo de posiciones propias o de terceros. Bueno, lo primero es la presentación. Yo comencé en los mercados aproximadamente en el 2005, ya hace muchísimo tiempo, y comencé a operar en trading de futuros y spread de futuros. En 2008 ya tenía bueno, que es cuando monté mi primer robot automático de trading, que estaba basado en C++ y la API de Interactive Broker. Era el compilador de Borland, yo creo que ya no, digamos que está descatalogado, ya no se puede utilizar. Y el robot era sobre el eurodólar. Eurodólar no lo confundáis con el par de divisas, sino que era tipos de interés a 3 meses, tipos de interés americanos en depósitos a 3 meses. Y bueno, este está descatalogado, yo creo que fue en el 2022 cuando lo descatalogaron, este futuro. En opciones financieras empecé el 2009 aproximadamente. Empecé primero con la Collar Trade, luego Calendar Spread, Iron Condor y en 2018, a partir de 2018, Butterflies. En 2021 nace la escuela opcionespolipub.com, que es una escuela de opciones, pero con un enfoque sistemático. O sea, operamos sistemas. Con la idea siempre de que operar opciones sin sistema pues, es una ruina, realmente. Si no, si no eres capaz de montar un sistema, es una ruina. Digamos que discrecionalmente es muy complicado operar opciones por varias de las cosas que vamos a ver aquí. Y mi portfolio actual, para que os hagáis una idea, yo tengo 5 sistemas automáticos funcionando,
Tengo tres Collar Trade que también están en automático. Dos Butterflies actualmente. Normalmente opero 0 DTS, lo habitual si es un día que se dan condiciones del mercado, pues muy probablemente tenga una 0 DTS. Vamos a hablar también un poco de 0 DTS. Y luego, si se dan también condiciones, pues un Iron Condor o Calendar Spread. Bueno, en la escuela tenéis, en opcionescoliput.com blog, tenéis muchísima información sobre opciones, volatilidad, descripción de estrategias, clasificación de estrategias, también aquí 0 DTS, bueno, diferentes, muchísima información para leer y aprender de opciones. Y luego, si con esta charla no tenéis suficiente, después de una hora y pico de hablar de opciones, no tenéis suficiente, en opcionescoliput.com, digamos en la home del sitio, tenéis un curso de 5 horas, gratuito también. Y como siempre, también os dejo aquí mi contacto, que es info@opcionescoliput.com. Bueno, lo primero, el primer punto que vamos a ver hoy. ¿Qué significa la prima de una acción? El objetivo es que exactamente sepáis cuál es el objetivo, cuál es la definición de la prima de una opción y también ver un poco cómo funcionan los modelos de valoración de opciones. Eh, Alguien podría estar operando opciones desde hace 10 o 15 años y no saber cómo funciona un modelo de valoración en tiempo real. No es obligatorio para operar, pero bueno, es algo bastante curioso y si alguna vez con el enfoque que tiene RoboTrader alguien puede meter mano al modelo de una forma cuantitativa, pues puede encontrar diferentes ventajas. Lo que vamos a hablar hoy, para centrar un poco, para poner el foco en lo que realmente vamos a ver, aquí tenemos diferentes activos, realmente son los 5 mercados. Aquí tenemos derivados, que derivados hay de dos tipos, unos que son lineales y otros que no son lineales. Bueno, futuros y CFDs son los más conocidos, son de sobra conocidos, no voy a hablar de ellos. Forwards es como un futuro, digamos que no tiene cámara de compensación, son contratos OTCs, bueno, es diferente, pero también es lineal. Y luego en la parte de derivados no lineales tenemos por abajo warrants y turbo warrants que no tiene, bueno, se comporta un poco como opciones, pero tiene unas diferencias claves que, digamos, al trader le quitan cierta ventaja. Los warrants son emitidos por instituciones, normalmente no se pueden vender si no los has comprado antes. Y luego los temas de volatilidad es algo bastante delicado porque a veces eh, es difícil explicar la volatilidad que tienen en la situación del mercado. Mm, Mejor dejarlo ahí. Luego están las opciones tanto europea como americana no tienen nada que ver con ubicación física. Mm, Es decir, las opciones americanas no es porque se negocien en América y las europeas en Europa, luego lo veremos. Y luego también, que también se suele llamar opciones exóticas, están la binaria y la barrera, también muy conocidas. Luego está la bermuda, que es una especie de mezcla entre europea y americana, en la que las liquidaciones se pueden hacer en determinadas fechas. Y la asiática también se da un aire muy parecido a europea y americana, pero la valoración de la prima es por media en una ventana de tiempo. Un poco diferente también. Estas opciones, tanto la europea como la americana, es la que normalmente se conoce como vanilla, ¿de acuerdo? Opciones vanilla, europeas y americanas. Bueno, lo que pretendo en esta primera parte de la presentación es ir tirando del hilo. Parto de la definición de opciones, que se va a ver que es un derecho. Luego me voy a ir
al beneficio pérdida en expiración, luego al beneficio pérdida en tiempo real y luego al final la prima. Con todo esto nos vamos a dar cuenta realmente cómo está funcionando un modelo de valoración de opciones, ¿bien? Que tampoco es habitual verlo, ¿no? Es muy difícil. Llegarlo hasta aquí, hasta el PNL en expiración, se entiende fácilmente, pero el PNL, el beneficio pérdida en tiempo real, es un poco más complicado verlo y quizá entenderlo. Bien. Al final, una call y una put es un derecho a comprar un activo y una put a vender un activo. Eso es la definición súper corta. Bien, esta que vemos aquí es la definición más completa que se puede hacer sobre opciones. Tiene dos lados, el lado del comprador y el lado del vendedor. Me voy a centrar en la parte del comprador. Entonces, pagas una prima por un derecho a comprar. Ya lo vimos arriba que realmente una opción es el derecho a comprar. Derecho a comprar si es call y derecho a vender si es una put. Y también esto, en la liquidación por diferencias, a veces en activos que no se pueden ni comprar ni vender, como es un índice, pues no se puede ni comprar ni vender. Entonces lo que se produce son liquidaciones por diferencias. El caso, por ejemplo, el SPX, el SP500. Luego es a derecho a comprar o vender o liquidar por diferencias un subyacente, que normalmente tiene un multiplicador que suele ser de 100, y al precio de strike. El precio de strike es una especie como de referencia para luego liquidar. ¿Bien? Y puede ser una opción, puede ser europea, es decir, la liquidación solamente se produce o yo solamente puedo ejercer mi derecho en una fecha concreta, que es la fecha de expiración, o hasta una fecha, que es las opciones que son del tipo americano, ¿bien? Que normalmente son para acciones o ETFs. Bien. Este sería el lado simétrico. Si este era derecho a comprar, este tiene obligaciones nada más. Y veis que es lo contrario. Este sería comprar, vender, vender, comprar. Bueno, estas dos son las definiciones más completas que se pueden hacer de lo que es una opción. Bien, bueno, entonces al final, para comprar una opción, lo único que tengo que hacer es elegir un activo, me voy a una fecha de expiración, que hay varias, elijo si es call o si es put y elijo un strike. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces, esto es un ejemplo y es compro una opción call de Microsoft de la expiración 18 de junio y el strike 400 y pago una prima de 29,80. Realmente estaría pagando 2.980. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, tiene un multiplicador que en este caso es 100. Casi todas es 100. Bien, bien, entonces al final pago la prima por comprar acciones, lo que habíamos dicho arriba. Bien, ¿y esto del derecho de qué va? Tengo derecho, pero ¿esto qué es? Pues sencillo. Si tengo incentivo, voy a ejercer mi derecho y si no tengo incentivo, no ejerzo mi derecho. Como es derecho, puedo ejercer o no ejercer. Bien, un ejemplo. El precio strike que compré, recordad que es 400. Si la expiración de Microsoft cuando sea el 18 de junio es 350, no me interesa. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a comprar algo que está en el mercado a 350 cuando mi derecho es a comprar 400? No me interesa. Luego la liquidación sería aquí cero. Luego pierdo toda la prima. A 380 no me interesa tampoco. Pierdo toda la prima, que es el 100% de lo que había invertido. En 400 no me interesa. Pierdo 29,80. 410 sí me interesa, porque el activo está cotizando a 410 y yo puedo ejercer mi derecho y comprarlo a 400, porque era mi derecho. Entonces, ejerzo mi derecho, gano 10 en esta parte, pero como tenía la prima, había pagado 29,80, pierdo 19,80. A 429,80 es justo mi break-even. O sea, ni pierdo ni gano nada. Y a 450
pues también, lógicamente, me interesa. Ganó 50 y al final el resultado de mi operación es un 20-20. O sea que este sería un beneficio que es un beneficio sustancial habiendo invertido 29,80. Bien, este me interesa, no me interesa, se llama valor intrínseco y es el valor intrínseco de la acción, lo que vale en la liquidación. Y este gano o pierdo, cuando hago ya la operación con la prima que yo pagué, es el gráfico de riesgo. Bien, entonces prácticamente hablar de valor intrínseco y hablar de gráfico de riesgo, prácticamente lo mismo, sabiendo que tengo que liquidar mi prima. Entonces, al final, lo que hemos hablado es esto. Tengo aquí el precio, tengo aquí el beneficio pérdida y es justo lo que he ido indicando por ahí, en la diapositiva anterior. Este es mi strike, yo había pagado 29,80, bien, y lo que habíamos dicho, en esta parte, todo lo que sea menos de 400, no aterzo. Mi beneficio pérdida es del 100%, ¿vale? 100%. Esta parte de aquí, a partir de 400, pues ya siempre me va a interesar. Bien. En esta de 400 a 430 aproximadamente, pues voy reduciendo mi pérdida. Y a partir de aquí es mi beneficio. Pérdida 100%, aquí de 100% a cero, y de aquí, a partir de aquí, beneficio. Desde cero, que es el break-even, hasta ilimitado. Tiene que haber ahí algún micrófono abierto por ahí. Bien. Bueno, pues esto es el gráfico de riesgo. Esta figura que vemos aquí es el gráfico de riesgo a expiración, que, que es digamos, la parte más sencilla para entender la valoración de opciones. Como vemos, el beneficio pérdida a expiración depende únicamente de la prima, del strike, esto es de la opción inicial que yo compré, y del precio del activo. Solamente depende de eso. ¿Bien? Bueno, esto ya es un paso más, ¿de acuerdo? Hasta ahora sabemos calcular esta línea, que es aspiración, y ahora lo que se trata es saber cuál es el precio en tiempo real de una opción que no ha llegado a aspiración, ¿vale? Bueno, pues a estos señores, Black-Scholes y Merton, les dieron el premio Nobel en el año 97 por descubrir o desarrollar cómo se calcula esta línea, es decir, un derivado tipo opción antes de que llegue la expiración. ¿Bien? Aquí tenemos el valor de la call, aquí el valor de la put. Bien, entonces, podían calcular esta línea, ¿de acuerdo?, en tiempo real. Entonces fue, digamos, un gran avance para la operativa de opciones y a partir de ahí era todo mucho más fácil para estandarizar contratos y demás. Bien, toda esta fórmula, pues tenemos el subyacente, el strike, que es la K, el tiempo de expiración, la T, sigma, que es la volatilidad implícita, y la R, el tipo libre de riesgo. Estas fórmulas, que son un chorizo de información, de parámetros, bueno, si las deriváramos, que todavía es mucho más larga, las fórmulas que nos quedan son mucho más largas, pues obtendríamos la delta. Si volviéramos a derivar lo que sale la delta, obtendríamos la gamma. Y también si deriváramos la delta con respecto al tiempo, pues obtendríamos otra griega de segundo orden que se llama char. Si deriváramos estas fórmulas respecto a la teta, al tiempo, obtendríamos teta, lo mismo con vega y lo mismo con rho. Estas que he puesto aquí en gris son, digamos, griegas de segundo orden, ¿vale? De segunda, de segunda, de segundo orden, que son, para un retail, son menos importantes. Son menos importantes. Por ejemplo, la delta significa el sinónimo es riesgo, la gamma también es riesgo puro,
La teta normalmente significa beneficio, la vega tiene que ver con volatilidad, entonces, digamos, tiene que ver con retrocesos de mercado normalmente. Y Rho, bueno, Rho son tipos de interés porque estos modelos, digamos, impiden que se arbitre con los tipos de interés. Y eso es bueno porque las cadenas de opciones descuentan los tipos de interés también. O sea que es algo, una ventaja. También depende de los dividendos y el tipo de opción. Estas fórmulas no son, estas fórmulas, digamos, son las primeras, luego se hicieron otras para dividendos y para el tipo de opción, ¿no? El tipo de opción, me estoy refiriendo si son opciones americanas o europeas. Normalmente la opción americana vale un poco más. ¿Por qué? Porque es un derecho a ejercerlo cuando quiera. Intuitivamente se ve que puede valer un poco más. Bueno, y este parámetro de aquí, que es sigma raíz cuadrada de teta, es algo bastante importante. Es algo bastante importante porque es, es sinónimo de rango de precios. Esta multiplicación sigma por raíz cuadrada del tiempo es sinónimo de rango. Bueno, este cono al final es un cono de probabilidad. Es un cono de probabilidad. Es un cono de probabilidad log normal, que se suele llamar, y bueno, la característica que tiene, que es la que utilizan los modelos, la característica que tiene este cono de probabilidad es que eh, no es normal los precios, sino que es normal los rendimientos. Es su característica. Bien, al final es un cono que, que tiene cola larga a la derecha, es decir, hacia arriba, hacia el lado alcista, a la parte de arriba del precio, y que al ser log normal, digamos, no puede llegar a cero. Como cualquier activo puede llegar hasta cero, pero no más. Pues digamos que es una variación de un modelo normal que, digamos, se transforma, lo transformaron y lo llamaron log normal, que depende de la volatilidad implícita y el número de días. Bien, aquí intuitivamente en los conos de probabilidad eh, o sin los conos de probabilidad se tiende a pensar que si el rango a una semana es, por ejemplo, un 3%, lo que se puede mover el precio hacia arriba o hacia abajo, en 2 semanas es 6. No, eso no es así. Y con este tipo de modelos se ve que como depende de la raíz cuadrada del tiempo, digamos que para que se mueva el doble de una semana, tiene que pasar 4, ¿vale? Porque es raíz cuadrada del tiempo. Aquí visualmente se ve que si este es el rango a 50 días, digamos que son sesiones en el trade, este rango de aquí hasta aquí, el de 200 es el doble, debería ser el doble. Realmente debería ser el doble una desviación estándar, pero bueno, no lo he hecho para no liar un poco más. Bien. Bueno, pues este es el modelo log normal, que depende del tiempo, porque vamos viendo que se va abriendo a medida que pasa el tiempo. Ese modelo también depende de la volatilidad implícita. Si veis aquí 15, aquí he puesto 30 y se abre mucho más, lógicamente. Claro, este llegaba, la senda máxima llegaba por arriba a 43, aquí se va a 83. ¿Bien? Se va a 83. Luego depende de la volatilidad y vemos que es lineal a la volatilidad. Igual que al tiempo era raíz cuadrada del tiempo, aquí es lineal. Bueno, pues si lo aplicamos, estas dos diapositivas que eran un poco más teóricas, lo aplicamos a la opción que nosotros realmente teníamos comprada, pues vemos que el cono de probabilidad que nos sale, log normal, sería este, porque la volatilidad implícita era 30-19, 30-19, y he puesto 92 sesiones en el trade. Eran 130 o algo así, 132 días a expiración y solamente he cogido 92. He quitado fines de semana y he quitado festivos.
Bien. Luego, este cono es importante para lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues hasta ahora, después de todo esto, llevamos dos cosas. Solamente hemos conseguido dos cosas. Tenemos el PNL, gráfico de riesgo a expiración, y este cono de probabilidad. ¿De acuerdo? Que es según la opción que teníamos comprada. Bueno, si ponemos uno encima de otro, he dado la vuelta ese cono y ahora voy a tirar todas las sendas para saber el payoff, o sea, el pago en este gráfico de riesgo expiración. Aquí me sale 29,80, 29,80 de pérdida, 29,80 de pérdida, 24,50. Veis que aquí ya tengo algo de beneficio. Aquí gano 10, aquí gano 20 y aquí gano 50. Bueno, aquí lo he hecho, he tirado 7 sendas. Aquí habría que tirar 1000, que es las sendas que he tirado en lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues si hiciera todas estas medias con su distribución, con su densidad, cada dato, lo que me sale sería, sería este punto de aquí, que es el PNL en tiempo real. O sea, es prácticamente la prima, descontada lo que yo pague. Luego, fijaos cómo se calcula la prima en los modelos. Realmente no utilizan simulación, la pueden utilizar, lógicamente, pueden utilizar ese Monte Carlo que hemos visto, lo pueden utilizar sin problemas, lo hacen por fórmulas, pero realmente lo que esconde el modelo son este tipo de simulaciones. Como he dicho antes, aquí se ve que es cola larga a la derecha. ¿Vale? Cola larga a la derecha. Bueno, pues José Luis, no me lo creo, lo que acabas de decir. Pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la prima, la expiración, la prima. Bueno, esta simulación, si se hace esta simulación, pues debería salir 29,80 y sale 27,60. Luego la aproximación no está nada mal. Para algo tan volátil como es el mundo de las opciones, pues esa aproximación no es mala. ¿Bien? ¿Por qué no sale exacta? Porque no he incluido el tipo de interés libre de riesgo. Es decir, si incluyo el tipo de interés libre de riesgo, que hay que incluirlo para obtener una valoración mucho más adecuada, precisa, podríamos decir, y no lo he hecho, no lo he hecho hasta ahora, lo vemos aquí, pues lógicamente la prima se me ha ido un poco. ¿Bien? Si meto el interés libre de riesgo, 3,75, 3,75, metiendo los datos que hemos visto de la prima y de lo que hemos visto hasta ahora, fijaos aquí la aproximación, 30,22. Este 29,80 es un dato de cierre de prima, de liquidación, el último del día, y quizá incluso sea más preciso el que hemos calculado, el 30,22, que el 29,80 que está dando aquí, que son horquillas de creador de mercado. ¿Bien? Vale. Luego, en resumen del punto 1 de la presentación. ¿Vale? Entonces, la prima en tiempo real es la esperanza matemáticas de los pagos a expiración. Y la prima en tiempo real es el valor intrínseco esperado. Esa es la definición de una prima, eh, de la prima en tiempo real. Entonces, operar opciones, como hemos visto, significa operar precio, volatilidad y tiempo, porque todo afecta. Si opero precio, el precio cambia, pues ese cono de dispersión me lo tenía que llevar más a la derecha o más a la izquierda, dependiendo del precio. Si opero volatilidad, el cono se abre más o se cierra más. Y si opero tiempo, a través de la raíz cuadrada del tiempo, pues el cono se abre más o se cierra más. ¿Bien? Luego, operar opciones significa operar
precio, volatilidad y tiempo. Esto que hemos hecho, lo he hecho para una long call, que es una estrategia muy sencilla, ¿bien? Pero se extiende a cualquier estrategia con cualquier gráfico de riesgo, por muy complicado que sea. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí bien. ¿Se ha entendido? Hasta aquí. Este era el primer objetivo de la presentación, que entendiéramos cómo funcionan que se entendiera cómo funcionan los modelos y el obtener una, digamos, definición de lo que es la prima en tiempo real de una opción. Bueno, estilo de operativa con opciones, punto 2 de la presentación. Bueno, las opciones es un instrumento que tiene fama de ser un poco complicado. Realmente no lo es tanto. Si te lo explican bien, realmente no es tan complicado. Pero, digamos, es un instrumento que, gracias a esa pequeña complicación que tiene, pero bueno, al final puedes especular, puedes hacer coberturas y puedes hacer generación de ingresos en un único instrumento. ¿Bien? Especulación, bueno, hay otros instrumentos que puedes especular. Coberturas, hay otros instrumentos que puedes hacer coberturas, pero generación de ingresos no. Digamos que es algo único de las opciones. Bueno, las opciones puedes hacer una operativa flexible para el tipo de mercado, alcistas, laterales, bajistas y sin expectativa, tanto laterales como sin expectativa, es algo único de las opciones. Es una operativa flexible para el trader, capital, tipo, tiempo y perfil de riesgo. Es decir, que puedes operar, hay estrategias que solamente tienes que estar en la apertura o el cierre, o solamente un rato el fin de semana, 10-15 minutos. Bueno, hay estrategias que se pueden, digamos, operar de diferente manera y que cada una tiene unos requerimientos de tiempo, de capital, de conocimiento y también de perfil de riesgo. Es único instrumento, como he dicho antes, que puede tener rentabilidades positivas en mercados laterales. Y bueno, son estrategias también que tienen una probabilidad de éxito muy alta, del 80%. Luego hablaré de esto, porque dicho así queda un poco frío. Luego vamos a ver una estrategia y os lo voy a contar. Posibilidad de ajustar posiciones. Es importante el tema de ajustes porque eh, puedes ver una estrategia que tiene un rendimiento pequeño para un riesgo muy alto, pero realmente esa estrategia va a ir variando a lo largo del tiempo porque se va a ir ajustando a precio, volatilidad y tiempo, y realmente ese ratio de rendimiento-retorno al final no es lo que se está viendo en el gráfico de riesgo inicial. También tiene la posibilidad de cobertura de portfolio. Normalmente es cobertura de delta blanda, es decir, que la cobertura va variando. Posibilidad de obtener un plus de rentabilidad para un inversor a través de primas. Ahí estoy hablando de collar trade, cover call. Y bueno, lo más importante, que opciones sin sistema es ruina. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Si no hay sistema, esto operar de manera discrecional es complicado porque si ya es complicado operar precios, pues operar precio, volatilidad y tiempo, pues la cosa se complica muchísimo más. Bueno, hay muchas clasificaciones de opciones. Bien, pues se podía hacer clasificaciones por gamma, o sea, operar gamma positiva, gamma negativa. Bueno, hay diferentes clasificaciones. Esta es, digamos, más habitual y va orientada a cómo se construyen las estrategias. Estas serían simples, long call, que ya la hemos visto, short call, long put y short put. Luego están las que para operar
para operar con activos, por ejemplo la collar trade, cover call, que también se puede hacer coberturas. Aquí también entraría la estrategia de la rueda, verticales, que vamos a ver un ejemplo también de ello. Calendar, que quizá la calendar sea la estrategia más complicada a la hora de operar, porque hay que tener en cuenta otras cosas. Tiene un rango muy estrecho, lo primero, y la volatilidad influye muchísimo. Y luego también spreads más complicados, vamos a llamarlo complicados, como la Iron Condor o la Butterfly. Pero en esta complicación, por ejemplo, estoy hablando del caso de la Butterfly, pues digamos que merece la pena. Luego está la Straddle Strangle, que son estrategias que van orientadas a operar, por ejemplo, informe de beneficios, sobre todo eso. Bueno, otra forma de clasificarlas, las estrategias sería por expectativa. Por ejemplo, esta es alcista, esta la conocemos, es una long call. Esta es una vertical que vamos a hablar de ella. Y esta también es expectativa alcista. Esta también es una vertical que tiene expectativa bajista. Esto es una diagonal. Esto es una calendar. Esto es una iron condor. Esto es una butterfly. Estas tres son laterales. Y luego esta, que es una straddle, que no tiene expectativa. Y eso es importante también porque no sabes, no te hace falta eh, definir lo que va a hacer el precio en cuanto a dirección. Y lo más importante es que realmente lo que tiene que suceder es que se mueva. Es importante que se mueva. Y cuanto más, mejor. Bien. Otra clasificación que yo creo que es la más útil es verlas por estilos. Estilos de trading o inversión. Aquí abajo, bueno, esto es un gráfico que va orientado, el eje de las es por dificultad, aquí en el eje de las X por plazo de tiempo y luego, digamos, lleva otra dimensión que sería el color por rentabilidad. Esta rentabilidad puede ser positiva, muy positiva, o puede ser muy negativa si vas si no tienes plan o digamos que operas de una manera muy discrecional. Digamos que lo que sea positivo, muy positivo, puede ser muy negativo también. Esta parte es la parte de inversión, Collar Trade, la rueda. Aquí también estaría la cover call. Esta parte en el centro estaría orientada a generación de ingresos. Bueno, el sistema vertical lo he metido aquí porque lo vamos a ver aquí en esta sesión, es el punto 3. Aquí tendríamos Iron Condor y la Butterfly de largo plazo, que es prácticamente como de inversión. También hablaré un poco de ella. Y luego más arriba es la parte más especulativa, en el que estaría Butterfly de corto plazo, Calendar, que es una estrategia, como he dicho, bastante complicada, y luego el 0DTs, que va a plazos muy cortos, eh, tiene una dificultad enorme, grande, y puede ser muy rentable o puede ser muy negativa también. Bueno, si hiciéramos una línea de regresión en plazo y dificultad, pues vemos que claramente que a medida que reducimos el plazo, pues normalmente las rentabilidades pueden subir. ¿Bien? Hay, digamos, una correlación alta. Bueno, y al final esto también depende del perfil. Tú puedes querer operar un tipo de estrategia, pero puede que sea imposible porque por tu trabajo, por tu familia, por tu dedicación, por lo que sea. Entonces necesitas, pues, para operar cualquier tipo de estas estrategias, conocimiento, capital, riesgo y tiempo. Fundamental también el tiempo. Esto del tiempo hay estrategias que la tienes que dedicar 1 hora al día o simplemente 15 minutos en la apertura o 15 minutos al cierre, o estrategias que prácticamente te olvidas de que las tienes. ¿Eh?
Bueno, opciones simples. Este es el nivel cero de la operativa con opciones. ¿De acuerdo? El nivel cero. No, no hay más bajo. Bien. El problema que tienen normalmente, tienen muchas cosas en contra a la hora de operarlas. Bien. Hay algún detalle que se puede operar, que ahora también lo comentaré, pero normalmente tiene demasiado en contra para operar este tipo de estrategias. Tanto, bueno, son las opciones simples. La long call y la short call, vemos que es un gráfico simétrico, se ve ahí. ¿Bien? La long put es simétrico respecto al eje Y, que lo vemos ahí, y la short put es lo contrario. ¿Bien? Por ejemplo, la long call. Bueno, la long call tiene una expectativa alcista. Bueno, se ve aquí en el gráfico de riesgo, porque si el precio sube, yo voy a ganar dinero. Bien, pero tiene demasiadas cosas en contra. Lo primero, que necesito que el precio se mueva lo suficiente para que a aspiración yo gane. Por supuesto que a corto plazo puede subir y yo puedo liquidar la opción. No tengo que esperarme a expiración. Eso es cierto. ¿Eh? Pero si tuviera que esperarme a la fecha de liquidación, tengo que, esta parte, esta distancia del precio, pues la tengo en contra. Bien. La volatilidad normalmente en subyacentes bolsa también está en contra, porque a medida que el precio sube, la volatilidad baja y esta línea, que es la de tiempo real, que ya sabemos cómo se calcula, se hunde hacia abajo. Y el tiempo también lo tengo en contra. Es decir, si hago una long call, me interesa que suba muy rápidamente, que no caiga mucho la volatilidad, porque si no voy, lo normal es que pierda dinero. ¿Bien? Es el problema que tiene la long call. Tiene alguna excepción. La excepción es que yo puedo hacer coberturas en el VIX y subyacentes similares, que hay mucho, el VXX, VXY, otros que son inversos, SVXY, bueno, hay varios subyacentes de ese tipo. ¿Bien? Entonces, digamos, la única excepción iría por ahí. Es decir, yo podría tener una operativa de, por ejemplo, generación de ingresos en base a Butterflies, Iron Condor, Calendar y tener una cobertura en el VIX puesta o por activación de algunas condiciones. ¿Bien? Entonces podría operar long call, pero también podría operar verticales, también lo vamos a ver ahora. En la parte de la long put, pues bueno, el precio lo tengo en contra también porque se tiene que desplazar hacia abajo. La volatilidad la tengo a favor porque si el precio baja, esta línea va a subir por volatilidad. Y el tiempo lo tengo en contra porque a medida que va pasando el tiempo, esta línea se hunde y puedo perder dinero. O sea que si me interesa, necesito que el precio también se mueva rápido. Normalmente un retroceso suele ser rápido, pero los retrocesos hay que acertar con ellos. La consideración aquí son coberturas con unit. Unit son opciones muy fuera de dinero, con delta muy pequeña, en las que un retroceso fuerte con subida de volatilidad multiplicarían su precio por mucho. Y yo tendría una cobertura, digamos, media fuerte en mis estrategias. Entonces, digamos, la salvedad sería esa. Bueno, esta es la SOR put. La SOR put también muy conocida porque forma parte de la rueda, de la estrategia de la rueda. Normalmente tiene todo a favor, tiene todo esto que hemos indicado aquí a favor, pero puede tener muchos problemas porque, por vendedores de opciones que cogen mucho margen y luego viene los margin call y el desastre. ¿De acuerdo? Un montón de pérdidas. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo es prácticamente ilimitado. El subyacente no puede llegar solamente a cero, pero el riesgo es enorme. Bien, uno de los problemas que tienen las opciones para alguien que se inicia en este instrumento es que el apalancamiento
que tienen es muy bestia, es muy bestia. Me voy a poner un ejemplo para que lo veáis. La forma más correcta de hacerlo es a través de delta y gamma, pero digamos que no lo voy a hacer para simplificarlo. Pero fijaos aquí, si el subyacente aquí pasa de 69,45 a 69,75, de aquí a aquí, sube un 0,43 solamente. Esta opción, que vale aquí, hecho el MID, 66,05, pasaría a estar a dinero y tendría un valor similar a 84,25. Es decir, se revaloriza un 27,55 por solamente un 0,43. Es decir, tengo un apalancamiento por movimiento de precio del por 64. Es decir, es un apalancamiento enorme, enorme. Este apalancamiento es función del tiempo y sobre todo del tiempo y de la cantidad de fuera de dinero que esté la opción. También he elegido una opción que expira 16 días, muy poco, ¿bien? Y o sea que para las opciones que expiran, que tienen la expiración más próxima, el apalancamiento es mayor. Y en este lado de que está fuera de dinero, el apalancamiento también es mayor. Bueno, estas son verticales, no voy a entrar no me voy a parar, porque luego las voy a ver. Entonces, hay cuatro. Bull call, que es expectativa alcista, que ya lo vemos, que si el precio sube, yo gano dinero, y si baja, pierdo. Y lo mismo que la bull call se puede construir con opciones tipo put, que también tiene expectativa alcista. Estas tendrían expectativa bajista. Se llaman bear call y bear put. Son muy útiles, se pueden hacer para coberturas con el VIX o similares, o subyacentes similares. Bien, dentro de la parte que es el trading posicional o generación de ingresos, esto es un Iron Condor. Si veis aquí el rendimiento respecto al riesgo, fijaos, es riesgo 37.000, beneficio 5, que es 1 a 7 y pico. O sea, el break-even en este tipo de estrategias estaría una probabilidad de acierto del 88 para que me compensara. Esta comparación normalmente es errónea cuando se ven las encuestas, porque esta estrategia evoluciona mucho con el tiempo. Y este riesgo de aquí, fijaos, esta es la línea de tiempo real, tendría que bajar muchísimo en precio para que esta línea llegara al tiempo de expiración. ¿Eh? Luego, bueno, es un poco erróneo. Es cierto que la cadena de opciones es una máquina casi perfecta de descontar, pero también es cierto que la cadena de opciones tiene algún plus de volatilidad más alta de lo que debiera, ¿no? Entonces, muchas veces vendiendo primas, con, controlando bien el riesgo, pues suele tener ventaja. Como he dicho, estas posiciones se van transformando, no es lo que vemos aquí, con el ajuste de posiciones. Bueno, esto es una butterfly a dinero, es como un Iron Condor, pero los strikes los junto, ¿vale? Es como muy parecido. Si veis aquí el Iron Condor, long call, short call, long put, short put, pero aquí los junto y además lo he construido todo con put. ¿Bien? Bueno, esto sería una put butterfly. Se puede construir también con call, hay muchas variaciones. Esta estrategia, lo bueno que tiene la butterfly es que tiene una gama muy baja y luego es muy estable. O sea, tener gama baja es signo de estabilidad y entonces no depende mucho del precio. Por supuesto que depende del precio, pero veis aquí, por mucho que se mueva, mi beneficio pérdida no es muy grande, no varía. Le influye el tiempo, le influye la volatilidad también. Consideraciones, inversión. Hay estrategias en variantes de butterflies que pueden tener un enfoque de inversión muy, muy, muy estable. Es decir,
Imaginad un sistema de inversión que tuviera un 15% CAGR y un máximo drawdown en un histórico largo del 10 o del 15%. Y para hacer eso necesitaría un portfolio de 5, 8, 10 estrategias para que me dieran esa estabilidad. Bueno, pues operando butterflies, por ejemplo, de inversión, pues esa estabilidad se consigue también operando una única estrategia. Bueno, esto es inversión con opciones, la collar trade, que sería, digamos, el grado superior. La collar trade, la parte de la que es dinámica, que es la más importante, quizá el sistema de inversión, bueno, con opciones, por supuesto, es el sistema de inversión más importante, con la trade dinámica. También la cover call y la rueda. La rueda es un sistema de inversión que lo bueno que tiene es que es sistemático y lo malo que tiene es que el riesgo es ilimitado. Es ilimitado porque se operan cover call, muchas veces la cover call tiene el riesgo limitado, también se opera short put, que tiene el riesgo ilimitado. Esto es un plan de trading sencillo, es el plan de trading de la rueda, pero que estos planes de trading se pueden transformar. Al final, en inversión con opciones lo que busca es acompañar al activo. La acompañas en retrocesos para perder menos y, digamos, normalmente se suele dejar libre cuando en tendencias alcistas y también se le puede poner, digamos, generación de ingresos con, digamos, dividendos sintéticos con la venta de opciones. Este solamente es un ejemplo de la rueda simple, lo que se consigue, y la rueda variante. Esto es en Nvidia, en la época del 2025 bueno, los meses marzo-abril, el tema de los aranceles, ¿bien? Como el activo se hunde, 31% de caída, la rueda pierde muy poco, -5, y la variante 7, y luego esta parte de aquí, la rueda, digamos, gana poco, ¿vale? Pero si haces alguna variante, pues puedes ganar más. Los sistemas de inversión, más aquí en RoboTrader, tienen la gran ventaja de que es relativamente sencillo automatizarlos, porque como eh, uno de los dos spreads es el activo que ya lo tienes comprado, pues realmente solamente atacas a una horquilla, ¿vale? A una cobertura o a una opción de generación de ingresos. O sea que la simplificación es bastante menor, es más sencilla. Bueno, y cero DTs, estamos llegando también al final de esta parte. Cero DTs es ahora mismo actualmente es uno de los principales drivers que mueven el mercado. Son en base a opciones que expiran el mismo día. Pueden ser sistemas muy rentables, pero tienen muchísimo riesgo, no es para todo el mundo. Los sistemas deben evolucionar muy rápido. Por ejemplo, el sistema 0 que operaba yo en enero del año pasado, pues no tiene nada que ver con lo que estoy operando actualmente. Son sistemas que tienen que evolucionar muy rápido. Los volúmenes de 0 son enormes, enormes, y los creadores de mercado deben cubrir sus portfolios. Normalmente lo hacen con subyacente, con lo que normalmente se llama delta dura, ¿vale? Compran o venden subyacente o futuro. ¿Bien? Y estos creadores de mercado, para tener su portfolio estable, más o menos delta cero, pues mueven muchísimo el mercado. Bueno, esto que vemos aquí es un gráfico de posición gamma, se ven muchos, ¿no? Lo que viene a decir que gamma positiva es un mercado estable y gamma negativa un mercado inestable. Esta parte de aquí. Esto sería aproximadamente la zona de gamma cero. ¿Bien? Que son puntos bisagra de volatilidad del mercado, normalmente. Bueno, ¿qué se opera en cero DTs? Realmente, bueno, hay muchos planes de trading, se pueden hacer muchas cosas, pero realmente lo que se opera, casi todo el volumen, viene por operar lateralidad. ¿Bien? Si dividimos los rendimientos del SPX
entre rendimientos overnight de cierre a apertura o de apertura a cierre, vemos que que en intradía se mueve muy poco o se mueve bastante menos. Bueno, realmente eso es lo que se está operando. Es justo al contrario de lo que hace un day trader normal, ¿no? Que eh, busca volatilidad, que el precio se mueva para que le dé, digamos, para que su sistema gane dinero, ¿no? Aquí realmente en 0DTs, no toda, pero gran parte de la operativa que se hace es, eh, es operar lateralidad. Bueno, esto es un ejemplo de operativa, es una cuenta de la escuela, una operativa de 0DTs, pero es significativa de cómo es este tipo de operativa. Puedes tener una racha mala, luego la operativa se engancha, cumple condiciones, digamos, para operar, y luego también muy importante es no perder mucho cuando el mercado, digamos, el subyacente no pierde las condiciones para operar. Bueno, ese tipo de días es muy importante no perder mucho, es súper importante. Y para finalizar esta parte, la Straddle, que la he elegido, la he puesto al final porque es un poco una vista, digamos, simplificada de lo que hace un creador de mercado en la diapositiva anterior, cuando decíamos que es uno de los movimientos que hacen los creadores de mercado, es uno de los principales drivers actualmente en los mercados, ¿no? Esto imaginar que esto es una Straddle que se utiliza mucho para para la publicación de beneficios de las empresas, que aquí lo que se busca es que se mueva mucho el precio. ¿Bien? Que se mueva en un lado o en otro, pero que se mueva. Bien. Si yo fuera un creador de mercado y tengo este portfolio, que podría tener, imaginar, miles de opciones compradas y vendidas, al final tendría una gama, que sería positiva o negativa. Este es un ejemplo de gama positiva y lo que hago en mi portfolio es que si el activo sube, yo aquí vendo subyacente para dejar otra vez el portfolio neutro. Si el activo baja, yo compro. Digamos que voy como un poco al contrario de lo que está haciendo el, el mercado, con lo cual da muchísima estabilidad. Vamos, suelen ser movimientos muy laterales. Bueno, y para finalizar, la tercera parte de la presentación, que es sistemas con opciones. Este tercer punto es el que da, digamos, nombre a la presentación, ¿no? Bueno, me he cogido a Perry Kochman, que estuvo aquí el año pasado en RoboTrader dando una conferencia. Bueno, es un trader sistemático, metódico, enfoque matemático, sistemas sencillos, robustos, adaptativos. Eh, Creo que al menos dos de los libros que recomiendan aquí en RoboTrader son suyos. Y bueno, me he cogido un sistema sencillo, suyo, que es pullback SP500, media 100 como filtro y 5 en diario, muy sencillo, dos medias. La filosofía del sistema es capturar movimientos alcistas a corto plazo, dentro de una tendencia alcista de largo plazo, que es la mediación. Y luego, también importante, que sean activos con tendencias claras. Bolsa, por ejemplo. Me he cogido el activo, el SP500, la entrada, el cierre por debajo de la media corta y el filtro de tendencia en alcista. Es decir, el precio está por encima. Salida, el cierre por debajo de la media corta o el filtro o el precio pierde la media larga. No, nada más. No filtro de volatilidad, no salida por tiempo, sin stop loss, nada. Se podrían hacer muchas cosas, se podría incluso optimizar un poco, pero no he hecho nada. Fijaos qué sencillo es. Aquí sería entrada, aquí salgo. Aquí entrada, aquí salgo. Entrada, salgo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Bien? Si hago cuentas, positiva, positiva, positiva,
positiva, positiva, negativa y positiva. Bueno, aquí lo he hecho para simplificar, lo he hecho con sesgo de anticipación. Es decir, estoy tomando el punto de cierre, digamos que la señal y la operación y la posición al mismo tiempo. Bien, digamos, habría que evitarlo. Podría buscar un disparador media hora antes del cierre para luego meter la posición. Bueno, podría hacer bastantes cosas o operar en la apertura del día siguiente. Hemos hecho aquí una pequeña simplificación para que lo veamos. El testeo que vamos a ver a continuación está hecho con la apertura del día siguiente. El testeo es este. Bueno, vemos que el sistema tiene una probabilidad muy alta. Lo vemos aquí, un 68% de acierto. Está bien, ¿vale? Para no tener ninguna optimización. Solamente un 26% invertido, que está aquí. Luego realmente comparar este sistema que está operando una cuarta parte del tiempo, pues no tiene mucho sentido, eh, eh, digamos, coger una referencia del propio activo, ¿no? Que está operando solamente el 25% del tiempo, ¿no? Tiene menor pérdida, un 5, está muy bien. Es un drawdown, digamos que es un histórico de 5 años, es un drawdown muy contenido para no tener stop loss ni nada. El drawdown medio que marca un poco la comodidad de operar un cierto sistema es muy bajo también, -2. ¿Y sirve para opciones? Este sistema lo podríamos meter para opciones. Tiene una probabilidad muy alta, eso es muy bueno. Para opciones, este tipo de sistemas que son reversiones es muy bueno. Opera bastante, 25 operaciones al año, está bien, está muy bien. Y bueno, y las muy perdedoras que se ven aquí, que hay algunas que son muy perdedoras, con opciones no importan, no son, no son relevantes. ¿Eh? Da igual. Aquí no he puesto estos loss, pero no es relevante. Para operar con opciones no es relevante. Bueno, este es el sistema. Veis que es una optimización, validación. No pretendo hacer nada y me he cogido el sistema original. Vemos que estamos operando aquí en la probabilidad del 68. Aquí están las medias cortas, aquí las medias largas. Y vemos que el sistema es estable, muy estable. Y el CAGR, rentabilidad compuesta, bueno, también está bien. ¿Vale? Lo podría subir un poco más, pero yo lo que quiero es que opere mucho. ¿Bien? Vale. Hace unos meses, no hace muchos, Nassim Taleb sacó un paper que lo que venía a decir es eh, evitar perder más de un cierto valor por operación, que es la definición de stop loss. El paper habla de stop loss. Puede haber deslizamiento en la ejecución y puede haber gap, por ejemplo, un gap de apertura y el stop loss salta mucho después, ¿no? Bien. Y bueno, lo que Nassim Taleb venía a decir es que cambia la distribución de rendimientos. Eso es lo que vino a decir. Esto mismo que he explicado yo, él lo explica con su talante, ¿no? Su talante habitual. ¿Ves? Esto lo publicó en Twitter y bueno, le darían, seguramente hubo comentarios desacertados, ¿no? Y contesto. Esta estrategia, que es una vertical que os hablé antes de ella, pero que pasé un poco por encima, esta es una vertical, una bull call con ratio beneficio-riesgo 2,3. 2,3 es lo habitual, ¿de acuerdo? Son ratios muy habituales para operar este tipo de estrategia. También se puede conseguir en retrocesos de mercado, como es este tipo que hemos visto, este tipo de sistema, pues seguramente podría conseguir más. Fijaos aquí el rendimiento está limitado, una vertical, eh, a 1200 y aquí a riesgo 1800. ¿Eh? La pérdida máxima, sí, pérdida máxima está limitada. Entonces, me da igual que el precio retroceda un 2, un 7 o un 10. Me da igual. Porque aquí no voy a tener más pérdida que es como si saltara el stop loss justo donde yo quiero. ¿Eh? Esta estrategia tiene el problema
de que aquí veis esta pequeña distancia, que ya la veíamos en la long call, que la distancia era enorme. En una vertical normalmente se reduce bastante, es muy pequeña. Luego lo esperado es que yo tenga una curva, una probabilidad de acierto de la estrategia. Si tenía antes un 68, lo normal es que yo tenga menos, un poco menos, ¿de acuerdo? Por el setup que pueda meter aquí de verticales. Veis aquí que el riesgo es 2 a 3. Bueno, entonces tengo el sistema original y las, eh, le voy a meter esta estrategia, ¿vale? Para opciones es bueno porque opera mucho, la probabilidad es muy alta. Puedo limitar las pérdidas sin la necesidad de utilizar estos logs, es decir, lo lleva ya implícito la estrategia y bueno, a cambio también limito los beneficios. Importante, en este tipo de estrategias algo bastante importante es evitar las asignaciones. Entonces, si operamos tipos de opciones americanas, tenemos riesgo de asignación. Es mucho mejor operar opciones del tipo europea que son índices. ¿Eh? Y luego también es cierto que tiene cierta dificultad en la elección de los strikes. Igual que he utilizado Bull Call, que es esta, también, imaginado un sistema automático, pues también tendría que buscar Bull Put y ver la que más me conviene por mejor ratio beneficio-riesgo, no es que puede cambiar, es que cambia. ¿Eh? Bueno, este es el sistema original y este es el sistema que se obtiene con operándole en verticales. Veis aquí que la limitación de pérdida es 3 aproximadamente y la limitación de ganancias también es 2. Fijaos que la probabilidad baja, lo sabíamos, que ya lo anunciamos que iba a bajar por ese, digamos, ese desplazamiento de precio que necesitábamos para que la vertical entrara en beneficio. El CAGR sube del 6 y pico al 9. El profit factor baja de 1,88 a 1,60, tampoco baja mucho. El drawdown antes era -5, ahora es -7, bueno, era muy contenido, o sea que es normal que algo suba, ¿no? Pero bastante contenido. Y el drawdown medio, que marca un poco la comodidad en la operativa la comodidad en la operativa del sistema, pues es -2, que es igual. Bueno, ¿es necesario saber de opciones? Bueno, para operar este sistema hay que manejar, eh, sobre todo lo más preocupante, el tema de asignaciones, que hay que utilizar opciones europeas y luego hay que manejar los strikes para conseguir una vertical que sea adecuada. Se puede aplicar a otros activos bolsa, si superan las pruebas, y si son opciones de tipo americana, pues hay que hacer, digamos, setup para evitar asignaciones. No vale el setup que hemos visto anteriormente. Se puede aplicar en otros marcos temporales las opciones a menos de un día, en timeframes más pequeños, meten cierta complejidad. Digamos que la complejidad sube mucho. ¿Se puede aplicar con otras estrategias? Sí, se puede aplicar. Con long call descartado, porque necesitamos mucho desplazamiento. Entonces, lo normal es que funcione mucho peor. Y las opciones en estos sistemas se pueden aplicar, digamos que en sistemas son tendenciales, aunque sean de reversión, pero realmente las opciones donde más se pueden aprovechar la operativa es la operativa de rangos laterales, para operar ya sea Butterfly, Sharon Condor, Calendar, operativa 0 de test,
que he dicho anteriormente, pero sobre todo rangos laterales y, por ejemplo, la Butterfly tiene muchísimas opciones de configuración. Resumen de lo que hemos visto. Hemos visto cómo trabaja realmente un modelo, cómo trabaja y hemos, digamos, una definición bastante buena de lo que es la prima de una opción en tiempo real. Hemos visto diferentes estilos de trading y de inversión, el- es decir, los estilos que nos marcan las diferentes estrategias. Hemos hecho una comparación de un sistema de verticales que no es muy habitual en la operativa de opciones. Y básicamente, bueno, también os dejo, como dije al principio, si no habéis tenido bastante con la hora y 10 de charla que hemos tenido, pues ahí tenéis 5 horas de opciones que van de menos a más. Os dejo mi contacto por si tenéis alguna duda y, y aquí en la parte de preguntas, si tenéis preguntas, no sé si he visto, Acaban de poner una. Oscar. esta simulación estaba a siete de test. Oscar. Vamos a decir la pregunta para que quede grabada. Sí. Dice, ¿qué test tenían la ¿Qué de test Bullcall? tenía la Bull Call? Que son 7. ¿Y en qué caso, si llegue la expiración y no ha dado señal de salida, se deja expiración exactamente? Es decir, si normalmente es 7, la duración media de este tipo de trade lo hemos visto que eran 3 días. La media en el trade son 3, o sea, con 7 te va a dar, muy probablemente, te va a dar señal de salida. Si no te da señal de salida, la opción expira y el gráfico de riesgo no hay asignaciones, con lo cual el gráfico de riesgo, digamos, se liquida la opción y punto, no pasa nada. Muy bien, más preguntas. Luisa. Luisa, de momento cero de test, no. No por nada, sino porque ahora mismo el cero de test, realmente la operativa cero de test lleva muy poco, pero hay mucho cambio, hay mucha variación de, de sistemas. Como he comentado, los sistemas que operaba en enero del año pasado no tienen nada que ver con lo que opera ahora. No tiene nada que ver. Entonces, ahora mismo, hasta que no tenga algo, digamos, mucho más estable, es imposible. Más preguntas. Más preguntas. José Luis, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Alexis. Mostrabas un sistema de Kaufman, tiene la curva del sistema operando el activo versus operar las opciones. Llegaste a probar la siguiente, recibida la señal de entrada, evaluar si conviene operar el activo o conviene operar con opciones. En- no, no lo he probado. No lo he probado. Lo que sí es cierto que este ratio, el ratio BR de 2,3, es bastante bajo, ¿vale? No, es un ratio BR fácilmente se puede conseguir algo bastante mejor, aunque sea un poco mejor. Y si es un poco mejor, la operativa mejora sustancialmente. También es cierto, en los dos sistemas no he metido comisiones. En opciones serían un poco mayor, tampoco mucho, porque son solamente 2 contratos. Una vertical tiene 2 contratos, pero eh, podría afectar. ¿Eh? Y en Aries pregunta, ¿cuál sería la diferencia en operar Bueno, opciones y por qué no la, futuros? la diferencia de operar futuros, eh, sobre todo el stop loss, aquí en opciones es el que tú pongas. Es el strike corto, largo, perdón, el que viene aquí. Y de ahí no va a pasar. No vas a tener estrategias, me da igual que baje un 10%, me da igual. Si esta tiene un 3% de pérdida, pues es un 3%, no va a perder más. Esa es la gran diferencia.
Muy bien. Alexis había abierto el micrófono, puedes abrirlo para preguntar o lo que quieras. Sí, Oscar, ¿la Collar Trade dinámica las usas para cubrir cartera permanente, value o cartera de dividendos? Yo las Collar Trade que utilizo son Collar Trade puras, digamos, ¿vale? SPX, bueno, SPY, en este caso Spider, Nasdaq, QQQ y una acción. Esa es la cartera, digamos, el portfolio de Collar que tengo, ¿vale? Para inversiones indexadas en Nasdaq 100, con muchos años positivos de alta rentabilidad y pocos años con caídas, pero caídas grandes, ¿cómo se podría utilizar un sistema de coberturas con opciones para minimizar drawdown? Y si tiene sentido, claro que tiene sentido, Jorge. Claro que tiene sentido hacerlo, ¿vale? La Collar Trade dinámica o la Cover Call no. La Cover Call funciona, que la hemos visto, digamos, cuando hablé de la rueda, una parte del sistema es la cover call. El problema que tiene la cover call es que, bueno, el riesgo es ilimitado, entonces si baja, puede bajar mucho. Y luego la cover call, como pones la short call arriba, es como un freno que cada vez que baja el precio frena menos. Sin embargo, la long put es como un freno que cada vez que baja el precio frena más. Pues se haría a través sobre todo de la long put. ¿Bien? Pero hay que hacerlo de forma, digamos, sistemática. ¿Vale? O sea, pero la long put sería la forma de cubrir. Con futuro se puede hacer, pero creo que es un poco mejor con opciones. ¿Vale? José Luis, una pregunta, bueno, dividida en dos. Entiendo que antes cuando hablaste del Iron Condor, entiendo que es una estrategia que cuando funciona es cuando es reiterada en el tiempo, cuando vas Sí, aplicando la operativa durante bastante tiempo, ¿verdad? sí. La estrategia que hemos visto ahí es una Iron Condor de alta probabilidad. Voy a buscarlo. Un segundito. La que hemos visto aquí. Sí, esta es una Iron Condor asimétrica de alta probabilidad. Esto lo normal es que tenga un 80% de probabilidad. Bien, esto normalmente vas metiendo una detrás de otra siempre que el mercado reúna el subyacente en este tipo, eh, reúna las condiciones para operarlo. ¿Vale? Podría ser que tú en tu sistema tuvieras una alerta de no meter estrategia. Por Bien, podría estar volatilidad a lo mejor, ¿no? por volatilidad, por ejemplo, ¿vale? O por evento también, no meter estrategia, porque esta estrategia, en el momento que suba la volatilidad, esta línea roja baja, ¿de acuerdo? Baja hacia abajo. Y entonces te va a meter pérdida, no por precio, que es lo normal que el precio baje, pero por volatilidad te va a meter. También es cierto en las verticales, también es cierto en las verticales que lo que es seguro, que esta línea roja se pega a la línea azul. A expiración y a medida que vaya el precio cayendo. Bien, pero bueno, que vaya el precio cayendo, no que vaya pasando el tiempo o vaya bajando la volatilidad. Eso es seguro en las verticales. En las calendar no es del todo cierto, porque es algo un poco más complicado porque ahí intervienen otros conceptos de volatilidad, como son skews y cosas de esas. Bien, la rueda que me preguntan también, bueno, este es el esquema de la rueda típico, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hace es en la rueda clásica, lo que se hace es vender una short put, te pueden asignar o no. Si te asignan, te quedas con el activo, las acciones en este caso. Vendes una call cubierta, que una call cubierta no lleva margen, porque el margen son las propias acciones. Y luego te pueden asignar o no. Si no, si te asignan, te quitan las acciones, pero te las pagan. O sea, no es que te las quiten, te las pagan al precio strike y vuelves otra vez arriba. Y si no te asignan, pues vendes otra cosa. Resumiendo,
Es un plan de trading muy sencillo, ¿vale? Pero tiene problemas de riesgo. Tiene problemas de riesgo porque la short put el riesgo es ilimitado y en la cover call, operar una short put y una cover call a efecto de beneficio-pérdida es igual, son idénticos. Son gráficos de riesgo idénticos. La diferencia está en las implicaciones de asignación, es la única. ¿Vale? Vale, José Luis, una segunda pregunta. Sí, En estrategias direccionales en las que voy buscando un movimiento muy corto, entiendo que la posición corta me puede beneficiar, entre comillas, por el incremento de volatilidad, que es lo que podría estar buscando en un mercado alcista en la que voy buscando un movimiento de caída relativamente corto, pero accesible en puntos. Pero sí. en estrategias alcistas tendría el hándicap contrario. Si ha habido una caída muy brusca, la volatilidad me va a ir en contra, ¿no? Sí, totalmente. La volatilidad te va a ir en contra. Así Vale, o sea que es. tendríamos que buscar estrategias en alcistas muy cortitas. En bajistas a lo mejor podría dejar incrementar No, tú date cuenta que, por ejemplo, la ventaja que tiene la verticales es que, como ya hemos visto, el problema que tienen las opciones es que son un producto muy volátil. Entonces, si no lo sabes manejar, es volátil en todo. Es volátil el movimiento de precio, que te afecta mucho por apalancamiento. Es volátil también porque depende de la volatilidad, va directamente a la valoración de la opción. Entonces, la ventaja que tienen las verticales en muchos casos es que, digamos, es como el café descafeinado, le quitas toda la cafeína, digamos, toda esa parte de volatilidad, digamos que la capas un poco, porque estás largo y corto, en largo en precio y corto en precio, largo en volatilidad y corto en volatilidad, y digamos que lo haces más asequible, más fácilmente, una estrategia más fácilmente dominada. Con opciones simples es mucho más complejo con las excepciones que decíamos antes, ¿no? Temas de cobertura con el VIX, cosas de Unix, por ejemplo, también, ese tipo de cosas. Venga, gracias. Puedes usar las opciones para hacer trading diario y tener rentabilidad. Es en el caso de las 0 de 3, ¿vale? Es un estilo de trading eh, que no es para todo el mundo, no es todo para todo el mundo, no es algo que digas, bueno, pues yo me voy a dedicar a 0 de 3 si no sabes opciones. Es algo que tiene que ser algo progresivo porque es una operativa que evoluciona muy rápido y muchas veces va un poco así. Gano en una, pierdo en otra, gano en una, pierdo en otra, y se trata de que cuando pierdas, las pérdidas estén muy controladas. Entonces tienes que manejar muy bien las estrategias, eh, saber controlar muy bien las órdenes, cómo las tienes puestas. Bueno, es una operativa compleja. ¿Que se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero hay que habituarse. Pero esto es trading diario. ¿Vale? A ver, más preguntas. ¿Hay algo por ahí? Oscar preguntaba, perdona José Luis, comentabas que la CT que usas no es dinámica, ¿por algún motivo en particular? Bueno, pues es que no puedo operar todo. Era. O sea, la collar trade que yo uso, que yo opero, vamos a ver, ¿vale? Es que se puede operar en una cartera permanente, se puede operar perfectamente. Se puede operar en una cartera de dividendos, se puede operar en una cartera value, también se puede operar perfectamente, ¿vale? Pero al final todo es, vamos que esta parte yo la tengo automatizada, totalmente. Pero luego tengo dos butterflies, hago 0 de 3, alguna Iron Condor o una Calendar cuando se dan condiciones. O sea que aquí tendría que, para operar la cartera permanente, que puede dar muy buen resultado. En la parte de bonos funciona peor,
Sí, funciona un poco peor, pero bueno, hay que elegir un poco, se trata de eso. ¿En qué plataforma realiza los Bastet? Bien, los datos de opciones, a ver, plataformas hay muchas. Estas que yo he puesto aquí, esto no es ninguna plataforma, ¿vale? ¿Vale? Esto es Python, Python para sistemas, ¿vale? Entonces, aquí no he utilizado ninguna plataforma. Normalmente, los gráficos que he ido poniendo en la presentación muchos son de OptionNet Explorer y otros son de ThinkorsWim. ¿Eh? Son los dos que he utilizado. Datos. Datos hay muchos, o sea, te los puedes descargar, pero yo en principio, si te metes en opciones, al principio yo no compraría datos, ¿vale? Lo primero porque son bastante caros y se pueden hacer cosas sin tener datos, digamos, intradía o datos de cierre, se pueden hacer cosas, ¿vale? Sin necesidad. Estas dos, mm, estas dos web venden datos, Oracle y el antiguo Polygon.io, se pueden comprar datos de opciones, pero yo en principio no me preocuparía ahora mismo por datos. A ver, ¿algo más? Oscar, pregunta Oscar, de las estrategias de generación de ingresos, ¿cuál sería el orden natural para empezar a operarlas? Desde el punto de vista educativo, la mejor, desde el punto de vista educativo, para aprender un poco cómo funciona, es la Iron Condor. Desde el punto de vista de rentabilidad, flexibilidad, con gran diferencia la Butterfly, ¿vale? Con una diferencia enorme. Y la Calendar es un punto más de dificultad, ¿vale? Es un punto más porque, porque influyen mucho los skews de volatilidad. Es algo que aquí no hemos hablado, pero es otra estrategia un poco más complicada. El cero de Ts con verticales, muchas son con verticales, ¿vale? Eh, También se operan straddle vendidas, Strangle también se operan. Hay mucha vertical también, hay un poco de todo, ¿vale? Pero tienes que decidir aquí en este tipo de gráficos, al final se trata de decidir lo que quieres operar, ¿vale? En intradía, para opciones, bueno, intradía para todo, se ve que el precio se mueve menos, ¿vale? Por ejemplo, este año pasado, el 2025, ha sido un año muy bueno para operar COETs. Ha sido muy bueno, ¿vale? Pero sí, hay mucha vertical y hay mucha straddle vendida. Bien, ¿más preguntas? De momento, Vale, no pues yo creo que parece. hemos contestado todo. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta, una curiosidad de... Empezaste operando futuros, ¿no? Al principio, Sí, sí. de sistemas automáticos con Interactive Sí, Brokers en Santander. comencé operando futuros, pero en aquel tiempo, digamos que, o sea, no me fue mal realmente, pero digamos que la volatilidad la llevaba mal, digamos, o tenía demasiada volatilidad en el portfolio para, para lo que entonces digamos, llevaba tiempo operando, pues tenía mucha volatilidad. Entonces, cambié opciones, realmente estuve operando futuras prácticamente en el 2012, pero con la volatilidad conseguí, digamos, lo que comentaba anteriormente, con lo del café, el ejemplo que ponía, ¿no? Quitar la cafeína, ¿no? Hacer portfolios mucho más estables. ¿Eh? En aquel tiempo realmente
eh, estoy hablando de 2005-2008, hacer sistemas de trading no era como ahora, no tenía nada que ver. La dificultad era un poco mayor, tema de datos y demás. Sí, luego para evaluar las estrategias sistemáticas en opciones ahí Sí, bueno, es más complicado, ¿no? ahora hay mucho, hay, a ver, las plataformas para operar estrategias sistemáticas con opciones, cada vez hay más estrategias, más plataformas que podrías operar de forma sistemática. Otra cosa es que el plan de trading funcione, eso es diferente, pero cada vez hay más posibilidades de automatización, eso es real también. Ujú, Hacerlo con Python, puedes hacerlo con Python, tiene su dificultad, pero, eh, pero yo creo que merece la pena porque puedes hacer ciertas cosas que en una plataforma, pues a lo mejor no lo vas a poder hacer. ujú. Dos preguntas más ahí por ahí. ¿Existen empresas de fondeo para opciones? Yo no conozco ninguna. Tampoco sigo todo el tema de fondeo, ¿eh? Pero yo no conozco ninguna. Y Hernán Guerrero pregunta, ¿cómo accedemos a tu comunidad de traders? Es la formación de los cursos, ¿vale? No, en la formación, te vas ahí a escuela, me contactas, es eso, ¿vale? Lo puse aquí, lo puse ahí, en info arroba. Ujú. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejar de grabar. Muchas gracias a ti por esta excelente charla, que para ser de Ah, opciones pues ha resultado más o menos seguible. sí, ¿qué Y pasa? luego la complicación está en los detalles, seguramente. Sí, bueno, claro, Muchos. es la complicación en las opciones más lo que he explicado aquí, pero digamos está bien sintetizado. Sí, Está sí, bien sí. para que se entienda incluso cómo funciona un modelo que a veces es prácticamente imposible conocer cómo funciona un modelo. Efectivamente. Muy bien. No, el robot